Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro de nuestro cuarto ciclo de Españolas por Descubrir, que, como todos ustedes saben, organiza el Círculo de Orellana en colaboración con el Instituto Cervantes y que hoy está dedicado a una de nuestras grandes escultoras, Luisa Ignacia Roldán Villavicencio, más conocida como La Roldana. En este encuentro nos permitirá acercarnos a una mujer que, pese a su talento artístico, podemos decir que es muy desconocida, pero que a partir de hoy, y gracias a una persona que tengo a mi lado y a quien yo tengo una enorme admiración profesional y también un gran cariño personal por nuestra amistad desde hace ya mucho tiempo, eso, el acercarnos más a La Roldana, será posible. José Antonio de Urbina, o querido Joséchu, gracias por estar esta noche con nosotros, por haber aceptado esta invitación viniendo al Instituto Cervantes, por formar parte ya también de este grupo del Círculo de Orellana, porque gracias a ti, de alguna manera, nos vas a permitir el descubrir no solamente a una gran escultora, que también, sino el adentrarnos en la vida en la corte en la que ella trabajó durante aquellos años. Tu participación nos permite rendir homenaje a una de las tantísimas mujeres que nos han precedido, aportando muchísimo a nuestra cultura y que, pese a ello, pues a veces quedan en el olvido. Desde el Círculo de Orellana llevamos ya más de 30 mujeres, mostrando sus vidas, sus sueños, sus grandes sacrificios, sus ganas de seguir hacia adelante, aunque a veces no lo tuvieran tan fácil, e incluso recuperando algunas que, pese a tener pocos datos de ellas, también las incluimos. Pero siempre consiguiendo divulgar entre todos el talento de ellos, promoviendo el interés por generar esas referencias que para nosotras son tan importantes a través de sus esfuerzos, de sus compromisos o de sus logros. La vocación de las 43 mujeres que constituimos el Círculo de Orellana ha sido y es compartir nuestras experiencias profesionales, y aquí hay una buena representación, nuestras experiencias profesionales y también experiencias de vida, con la misión de contribuir voluntariamente a detectar y divulgar el talento femenino, poniéndolo en valor. Y eso lo hacemos porque nos sentimos parte de la sociedad civil y también porque estamos convencidas de que ello puede inspirar a muchísimas mujeres y a otras nuevas generaciones. Una vez más, quiero agradecer también al Instituto Cervantes por implicarse de esta manera en este programa, ayudándonos a llegar muy lejos y además haciéndolo de la mano de una institución del Estado que simboliza el prestigio y la excelencia. Gracias también a todo el público que nos acompañáis siempre, todos los meses, al público presencial, al público que también tenemos arriba en la sala de videoconferencia, al público que tiene interés por escuchar todas las conferencias a través de los canales YouTube del Cervantes o de nuestra página web. A ellos también quiero agradecerles muy especialmente y diciendo públicamente que agradecemos, y lo hago en nombre de todo el Círculo de Orellana, la cantidad de correos electrónicos que nos llegan de personas que no conocemos y que de alguna manera quieren apoyar el Círculo, quieren colaborar y además expresan pues el agradecimiento por lo que el Círculo está haciendo. Así que a ellos también muchísimas gracias y gracias de corazón. Y ya sin más, voy, como suelo hacer siempre, de una manera muy breve, a presentarles a nuestro ponente, diciendo y empezando por, una vez más, José Antonio Urbina, darte las gracias, porque esto ha sido una aventura. Cuando nosotros te pedimos que vinieses a hablar de este personaje, luego nos lo contarás tú, pero bueno, no era un personaje fácil por una serie de datos que ustedes conocerán.
Yo, si tengo que definir de alguna manera a José Antonio de Urbina, lo primero que diría que es un apasionado del arte y de la belleza. Y eso pues dice mucho, y por esa razón yo le pedí ex proceso esta conferencia. Él hizo sus estudios en arquitectura también de interiores en Yade, y cuando finalizó se fue a Londres. Fuiste a trabajar a una casa muy relacionada con el mundo del arte, como es Sotheby's Londres, y allí estuviste trabajando en el Departamento de Pintura Antigua. Al cabo de un tiempo regresaste a España como director adjunto de Sotheby's España. Después, en el año 1988, fundaste, iniciando otra aventura que llega hasta hoy, ya con más de 30 años, iniciaste lo que fue una galería llamada Kailus, con otros 2 socios. Uno de ellos también le tenemos en esta sala, querido Enrique Gutiérrez de Calderón, gracias por acompañarnos. Y ha sido y es una galería de referencia absoluta en el mundo del arte, tanto en relación a todas las instituciones del arte españolas como por la relación que tenéis con prestigiosos museos e instituciones en el ámbito internacional. Bueno, estás muy relacionado con varias instituciones españolas. Yo voy a nombrar 3 de ellas, porque fuiste patrono fundador en la Fundación Arte Hispánico, una fundación que hace, bueno, yo la clasificaría de excelente por las obras que habéis editado, socio fundador de la Fundación de Amigos del Museo del Prado y miembro del consejo de la revista Ars Magazine, que si ustedes no la conocen, yo les invito a que la conozcan, porque es una revista maravillosa del mundo del arte, bellísima y de absoluta referencia por su excelencia. Sin más, les voy a dejar con José Antonio de Urbina, porque estamos deseando escucharte sobre la Roldana. Muchas gracias. ¿Se puede hablar ya? Sí. Doña Luisa Roldán, natural de la ciudad de Sevilla, fue hija y discípula de Pedro Roldán, escultor eminente. No lo fue menos su hija, pues habiendo hecho en Sevilla excelentes obras, ya casada con don Luis de los Arcos y con 2 hijos, se vino a esta corte, donde, apadrinada por don Cristóbal Ontañón, caballero de la Orden de Santiago, ayuda de cámara del señor Carlos II y gran protector de estas artes, tuvo la fortuna de servir a su majestad en diferentes cosas de escultura, y especialmente en un San Miguel del tamaño del natural que hizo para el Real Monasterio de San Lorenzo. Tuvo singular gracia para modelar de barro en pequeño, de que hizo cosas admirables que yo he visto en esta corte en diferentes urnas, como la de la Virgen con su hijo precioso, de Santa Teresa, San Pedro de Alcántara, San Juan de Dios con un pobre a cuestas y un ángel que le ayuda y otros semejantes. Pero sobre todo dejó hecha una imagen de Jesús Nazareno del tamaño del natural, de tan extremada belleza y afecto compasivo al mismo tiempo, que fue el pasmo y la admiración de toda la corte. Buenas tardes, señoras y señores. Este párrafo que he leído es la reseña biográfica que hace de doña Luisa Roldán Palomino en su magnífico texto Vidas dentro del Parnaso español pintoresco y laureado, en el tomo 4, publicado entre 1715 y 1724. Es la primera, como si dijéramos, mención documental o científica sobre esta artista insigne. Muchas gracias, Leticia. Cuando Leticia me planteó o me ofreció la posibilidad de dar esta charla en el mes de julio,
yo acepté inmediatamente por una serie de razones. La primera, porque Luisa Roldán es una artista que siempre me había fascinado, bueno, siempre, desde que yo vi hace aproximadamente 30 años en una vitrina muy antigua con un sabor casi decimonónico en la Hispanic Society of America de Nueva York, dos pequeños grupos de terracota policromada, de los cuales uno enseñaremos una imagen un poco más tarde, maravillosos, de una calidad extraordinaria y además de una personalidad muy distintiva dentro de lo que es la escultura española del siglo de oro. Me quedé fascinado. Esta fue una de las primeras razones. Luego, otra razón es intentar ahondar sobre la obra de una mujer y artista. Dos elementos muy inusuales, aparentemente, digo aparentemente porque fueron más de las que parecen, artistas, mujeres, en una sociedad muy estricta y en la que la condición femenina estaba prácticamente reducida al ámbito doméstico. La otra razón es coyunturalmente, justo en ese momento, entró en el stock de nuestra galería una obra preciosísima de la Roldana, que luego enseñaré, inédita, y que, bueno, pues que en este momento estamos estudiando. Entonces, bueno, paso un poco ya a entrar un poco en harina, ¿no? La Roldana, dada su condición de mujer, pues, como ya he comentado, se sabe muy poco realmente de su trayectoria profesional, porque en los artistas del pasado, aparte de las reseñas biográficas que puede haber escritas o descritas por teóricos o historiadores del pasado, está el hecho documental. El problema que tenemos con la Roldana es que hay muy poca base documental sobre su vida, sobre su obra, dada, como hemos comentado, su condición femenina. La obra de la Roldana fue muy ponderada, aparte del texto de Palomino, que es el primero que hace un elogio suyo, por distintos historiadores y, sobre todo, viajeros. Tenemos a Antonio Ponz, que en su viaje por España, publicado entre 1772 y 1794, en los tomos 17 y 18, en los cuales habla de, sobre todo en estos tomos que habla de la ciudad de Sevilla y Cádiz, menciona y describe varias obras de la escultora. Luego tenemos el viajero, el conde de Mol, que habla también de la Roldana en algunos casos, y ya pasamos, como si dijéramos, a finales del siglo XIX y sobre todo el siglo XX, algunos artículos científicos que publican algún documento de la vida de la Roldana, pero es ya prácticamente en los últimos 20 años del siglo XX cuando realmente se ha desarrollado un poco el estudio de la obra, y es muy importante el catálogo de la exposición que se celebró en Sevilla, en los Reales Alcázares, con motivo del centenario de la muerte del artista. Esta exposición, con artículos y con estudios hechos por don Alfonso Pleguezuelo, José Luis Romero Torres y Antonio Torrejón, sirvieron un poco para desarrollar, como si dijéramos, toda la investigación que se había hecho hasta la fecha de una manera unitaria y monográfica sobre la artista, ¿no? Entonces, aparte de esto, están los estudios de una especialista que se llama Catherine Hall van den Elsen, que ella ha escrito una monografía que se ha editado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hace unos años, en el cual ella ha aportado también nuevas noticias documentales. Bueno, entonces ya entramos un poco en el tema, ¿no? Entonces, primero nos situamos en la ciudad de Sevilla. Sevilla
como bien sabéis, era la ciudad más populosa de España, sobre todo durante la primera mitad del siglo XVII, de donde salía todo el comercio, iba y venía el comercio de Indias, y era un gran emporio. Aquí tenemos una imagen de la primera, de hacia 1630, en la cual se ve un poco toda la riqueza y, como si dijéramos, la exuberancia de la ciudad, ¿no? Con el Guadalquivir, el puente de Triana, una serie de naos y una serie de personajes en primer plano. Esta obra está ahora en la colección de Focus Abengoa en el Hospital de los Venerables. Justo antes de nacer nuestra insignia artista, ocurre una catástrofe terrible, que es la peste. Sevilla había sufrido en varias ocasiones algunos episodios de peste, pero el peor de todos, que fue además recurrente en el resto del Mediterráneo, porque ocurrió también en Nápoles y en otras ciudades de la cuenca del Mediterráneo, la peste de Sevilla de 1649. La peste fue una cosa terrible. De hecho, tenéis que tener en cuenta que la población de la ciudad se bajó a la mitad. Sevilla anteriormente tenía 120.000 habitantes aproximadamente. Como he dicho, era la ciudad más populosa de España y cuando acaba la peste en el otoño o por lo menos empieza a remitir en el otoño de 1649, la población baja básicamente aproximadamente a 60.000. O sea, fue algo terrible, fue una situación extrema. En Sevilla, bueno, ha habido una serie de televisión que, en fin, que se ha visto de una manera un poco novelada este tema, pero, en fin, en la peste murieron, aparte de muchas personas anónimas, grandes artistas, como es el caso de Martínez Montañés, el gran escultor del principio del barroco, finales del Renacimiento, y, por ejemplo, Juan de Zurbarán, el hijo de Francisco de Zurbarán, que era su heredero, vamos, y su gran creador, uno de los grandísimos artistas del género de la naturaleza muerta, que a pesar que muere con 30 y tantos años. En fin, es un hecho terrible y esto ocasiona una gran crisis, aparte de la crisis económica y social, una gran crisis a nivel estilístico. En Sevilla cambia el estilo, pasamos en general, en líneas generales, de un barroco contrarreformista, de raíz un poco naturalista y con cierta herencia del final del siglo XVI, se pasa a un barroco de tipo pietista. De tipo pietista por razones obvias, porque la sociedad necesita empatía y la sociedad necesita un cierto optimismo o un cierto... ¿Qué es lo que atrae? Este barroco pietista tiene también ciertos aspectos de realismo y naturalismo y en este mundo triunfa básicamente el arte de Murillo. Y esto tiene una repercusión y una influencia brutal en todo lo que es el entorno de las artes plásticas, la pintura, la escultura y todo lo que se refiere a las expresiones artísticas. A ello, al desastre de la peste, hay que tener en cuenta pues, que hay una riada, porque hubo varias riadas antes de la peste, la humedad desarrolla todo el tema de las enfermedades, y hay una riada en 1651 y una mala cosecha en 1652. Y en este año de la mala cosecha es cuando nace Luisa Roldán. Luisa Roldán nace y es bautizada el 8 de septiembre de 1652 en la parroquia de San Julián. En el mismo año nace el que será su marido, Luis Antonio de los Arcos. Aquí, bueno, retomando un poco y vamos al PowerPoint, os muestro una escena del Hospital de las Cinco Llagas, que fue el lazareto de Sevilla en el momento de la peste. Como veis, es una escena terrible, un poco naif, pero que se ve, pues, en fin, lo que
Este hospital fue sellado y fue clausurado para que la epidemia no se propagase, ¿no? Pero, en fin, te da un poco, veis, el contraste entre la Sevilla maravillosa, exuberante, y la Sevilla terrible de la peste, ¿eh? Bueno, entonces volvemos a la vida de Luisa Roldán. Como os he dicho, fue bautizada en la parroquia de San Julián y en este mismo año nace el que será su marido, Luis Antonio de los Arcos. Es un hecho muy importante porque la vida de Luisa no sabemos efectivamente porque no tenemos constancia de ello, pero documentalmente fue absolutamente ligada al de su marido, porque su marido fue el que contrató todos los contratos que realizaron, con lo cual lo que sabemos de su vida documental es a través de él. Pero bueno, volvamos atrás a la formación de Luisa. Poco sabemos de su aprendizaje, porque fue en el taller paterno. Luisa era la hija del gran Pedro Roldán. Pedro Roldán es quien reemplaza, en cierto sentido, empresarialmente, en el sector de la escultura y la retablística, a el gran Martínez Montañés. Esto es reducir un poco a maximizar el tema, pero bueno, como nuestro tema es Luisa Roldán, pues pasamos. Entonces, no sabemos nada de su formación, absolutamente nada. Lo que sabemos es que está en el taller de su padre. Al ser mujer, obviamente, no podía realizar los exámenes gremiales. Los gremios de artistas en el siglo XVII, aparte de algunos escarceos de academia, como es la Academia de Sevilla, que es de estas épocas, de la época de Murillo, las mujeres no podían entrar. Entonces, en los gremios había una serie de exámenes, había un escalafón, que era pues aprendiz, oficial, maestro, que era muy importante esto para establecer un poco las categorías de niveles profesionales. Las mujeres no podían entrar, no podían realizar estos exámenes, con lo cual el único conocimiento que hay es pues, que debía trabajar en el estudio de su padre. Aquí os enseño una imagen que es un retrato idealizado del artista que pertenece a la serie de dibujos que hace Goya para el Diccionario Biográfico de Artistas de Ceán Bermúdez, que no se llegó nunca a publicar, pero del cual existen, aparte de un retrato maravilloso de Ceán Bermúdez, varios dibujos, y este es el de Pedro Roldán. Y a la derecha tenemos una obra muy característica del propio Pedro Roldán, una obra en que todavía respira un aire tardo-renacentista en cuanto al sentido del equilibrio y las proporciones del cuerpo del Cristo, y que es un poco, os la enseño para que luego comprendáis, cuando veamos imágenes que se le han atribuido a ella, ver un poco la diferencia estilística entre uno y otro. Aparte de su nacimiento y su bautismo, el siguiente documento que tenemos de la vida de Luisa Roldán es su expediente matrimonial. De hecho, es prácticamente el único documento conocido, aparte de algún documento de registro de bautismo de algunos de sus hijos, que conocemos del periodo sevillano. Y es muy importante. Muy importante por varias razones. Luisa se casa con Luis Antonio de los Arcos el día 25 de diciembre, el día de Navidad, de 1671, en la iglesia de San Martín, con 19 años. Esta obra este documento, que fue publicado en 1920, por eso os repito que el conocimiento que hay del artista es muy reciente y son documentos lo que ha habido hasta ahora y contados con los dedos de una mano. Este documento publicado en 1920 nos dice claramente,
y es un documento bastante extenso, en el cual nos dice claramente que ella se casa contra el parecer paterno. O sea, con 19 años, ella quiere casarse con este escultor y su padre no se lo permite. Y ella plantea una demanda en un tribunal y hay pues, todo el estudio, con lo cual esto es bastante demostrativo de lo que ocurría en realidad. Ella fue una esposa depositada, es decir, salió, porque claro, en aquella época una mujer honrada, no podía vivir sola. Entonces, o bien vivía en casa de sus padres o en algún tipo de sitio, como si dijéramos, neutral, ¿no? Entonces, fue una esposa, lo que se llama, hay un término jurídico que es la esposa depositada. Fue depositada en casa de un dorador que se llamaba Lorenzo de Ávila y que era colaborador de su padre. Es muy curioso que en el documento, en el expediente matrimonial, hay, como sabemos, un testimonio de cómo era su marido. Su marido era un hombre honradísimo, era también escultor, era una persona honorable, que había llevado una vida honorable y religiosa y que no había nunca tenido ninguna situación de escándalo. Entonces, resulta paradójico que el padre de Luisa se niegue a que su hija se case. Pero no es el único caso, porque Luisa tiene también otra hermana que también está adscrita al taller familiar, al entorno doméstico, que cuando se va a casar o quiere casarse, también su padre rechaza esta opción. Si vamos a Palomino, el gran biógrafo, que os he leído la reseña sobre ella, dice que Pedro Roldán, y además incluso se puede ver en este dibujo, era una persona bastante tímida, triste, pusilánime y de pequeño tamaño. Entonces dices, bueno, ¿cómo es posible que un escultor, porque la historia de España, la historia de arte está llena de personajes pendencieros como Alonso Cano, Herrera el Viejo, con caracteres durísimos y muy violentos, y no es el caso de Pedro Roldán. Entonces, ¿qué razón podía haber? Y la razón, que Catherine Hall hace esta hipótesis, es que, curiosamente, Pedro Roldán, sus primeros hijos fueron mujeres. Entonces, el siguiente hijo varón se llevaba con Luisa como 9 o 10 años, con lo cual te das cuenta, o por lo menos la hipótesis de la doctora Hall, es que no le venía bien a Pedro Roldán que su hija se casara y pasara a ser tutelada por otro varón y dejara de trabajar en su estudio. O sea que evidentemente debía de ser muy buena escultora. No sabemos porque no hay constancia de este hecho, pero el hecho de que el propio Pedro Roldán se negara a que su hija se casara nos da a entender que debe haber algo así. Aquí ya pasamos a dos imágenes. Yo voy a hacer una conferencia porque, como tampoco hay tantos datos documentales, muy visual, porque creo que, en fin, estamos hablando de artistas plásticos, con lo cual el hecho visual es importante. Aquí os enseño dos obras que nos explican claramente esta situación. La obra que está a la derecha es San Fernando, una obra excelsa de Pedro Roldán. Esta obra está en la Catedral de Sevilla. Esta obra está documentada como obra de Pedro Roldán. Y la que enseño a la izquierda de la imagen es el San Hermenegildo, la iglesia de San Ildefonso. Esta obra está también documentada y cobrada por Pedro Roldán, por el padre del artista. Pero su estilo es totalmente distinto. O sea, la obra de San Fernando es una obra tradicional, es una obra estática, es un poco excéntrica porque los brazos están abiertos, pero es muy estática y de cierta frialdad. El San Hermenegildo es una obra que tiene más empatía, es una obra más delicada,
Es una obra que tiene ya unas características que veremos en algunas obras más tardías. El rostro es más alargado y más expresivo, los pliegues de la capa y de la falda son más ondulantes. Y ahí se ya manifiesta un estilo y la realización que debe de ser de Luisa. Digo que debe de ser, todos los historiadores ahora en este momento están más o menos de acuerdo que es una obra de la insignia artista, pero repito, el documento que hay es paterno. Este es uno de los demostrativos de que por las razones por las que el padre se puso en contra del matrimonio. Bueno, el hecho es que Luisa se casa y emprende una carrera independiente con su marido, con Luis Antonio de los Arcos. En 1678 realiza con una de sus obras más importantes, que es el paso de la exaltación de la hermandad de la exaltación de la Iglesia de Santa Catalina. Otra vez el contrato de esta obra es de Luis Antonio de los Arcos, pero estilísticamente hay una diferencia muy clara entre unas figuras y otras. El Cristo es un Cristo anterior. Sabéis que en Sevilla el desarrollo iconográfico, el desarrollo de los grandes grupos escultóricos de la iconografía y de toda la Semana Santa sevillana son procesos que van desarrollándose en el tiempo. Entonces, muchas veces los pasos reutilizan esculturas. Aquí el Cristo es más antiguo, pero el encargo a Luis Antonio de los Arcos es el trono y las figuras de los sayones, sobre todo las figuras de los ladrones, de los soldados y los ángeles de las esquinas con símbolos de la pasión. En dicho paso, claramente, y por eso os enseño el detalle del ángel de la derecha, las dos figuras de San Dimas, o sea, del buen ladrón, y de Gestas, del mal ladrón, y de los 4 ángeles de las esquinas, se ve que claramente deben ser obras de Luisa. Por esta mayor suavidad en el modelado, este mayor movimiento, esta empatía en la manera de representar, sobre todo el tema de lo que desde el siglo XVI, lo que llaman en Italia los affetti, es decir, las expresiones de estados anímicos que son lo que dan la importancia a la creación artística, y en estos ángeles muy tristes se ven. Este es un caso muy claro de una de las obras que, repito, están documentadas por su marido, pero que en parte las esculturas mejores del paso son claramente de Luisa. Su periodo sevillano se circunscribe al trabajo con su padre y a los principios de una carrera profesional ya independiente con Luis Antonio. Pero la eclosión de la carrera de Luisa y de Luis Antonio, seguimos unidos en el matrimonio, es en la ciudad de Cádiz. Cádiz, como sabéis, en la segunda mitad del siglo XVII pasa a ser el gran emporio. A final del XVII, Sevilla hay una decadencia y Cádiz hay un auge de Cádiz. De entrada, por un tema, aparte del tema demográfico, hay un tema de tipo hidrográfico, que es el Guadalquivir, va arrastrando limos y ya el calaje de los barcos tiene que disminuir porque el río no tiene casi profundidad. Y entonces ya en la segunda mitad del XVII los grandes cargueros no pueden llegar al puerto de Triana porque es que rozan con el fondo del río. Y Cádiz se establece como el gran emporio con Sudamérica. Hay mucho movimiento de artistas hacia Cádiz, como es el caso de Luisa y de Luis Antonio, que ven como un futuro profesional en Cádiz. El primer documento que nos sitúa al matrimonio en la ciudad de Cádiz es de 1684. Es un documento en el que venden una esclava que habían comprado en Sevilla el año anterior. Debe ser pues, que deben de necesitar a lo mejor tesorería, pero bueno, está documentado que venden una esclava.
¿Veis? Aquí tenemos otra vez otro de los ángeles del paso de la exaltación. Y bueno, en el mismo año de 1684 es cuando realiza su primera gran obra maestra, reconocida por toda la crítica, que es el Ecce Homo de la Catedral de Cádiz. El Ecce Homo de la Catedral de Cádiz es una obra maestra de la imaginería española del siglo de oro y es la obra más importante de este periodo. Creo que tenemos alguna imagen más impresionante. Os enseño esta imagen porque la obra tiene una historia bastante azarosa y bastante curiosa. Luisa consigue un nivel de patos extraordinario. Habíamos visto una obra antes, un Cristo de Pedro Roldán, una obra más estática. Aquí el hecho de ella de girar la cabeza hacia un lado, la expresión de angustia del Cristo, los detalles anatómicos, por ejemplo, de los brazos, y regodeándose en el angustioso de la situación, la ondulación de la capa roja. La capa roja tiene el lenguaje de los pliegues contribuye a la impresión de patos o de dramatismo de la obra. Antonio Ponce y el conde de Maule vieron esta obra en su emplazamiento original, porque la catedral no era su lugar de origen, la vieron en la capilla de la Venerable Orden Tercera del Convento de los Descalzos de Cádiz. Esta obra se trasladó a la catedral en el siglo XIX, después de la desamortización y de la desaparición de esta institución. Digo, tiene una historia bastante interesante porque, si os fijáis en la obra, hay una cierta incongruencia entre el torso y las piernas del Cristo. Si veis, las piernas son un poco como tiesas. Durante su restauración en 1984, esta obra fue restaurada en 1984, se vio que originalmente era de 3 cuartos y que fue ampliada probablemente en el siglo XVIII por cuestiones de tipo litúrgicas, para ser usada a lo mejor para ser trasladada en alguna procesión o ser cambiada de... sabemos que la escultura en España siempre se manipula enormemente en el paso del tiempo. Esto se sabe porque se ha hecho unas radiografías y una serie de estudios dendrológicos y se ve que la parte superior, el busto, es de cedro, madera más preciosa, y la parte de las piernas son de pino. Creo que es muy interesante el estudio que se hace en la restauración porque hay un documento que nos da a entender la auténtica autografía, la autografía plena de la obra, porque como os he dicho anteriormente, esto fue contratado por el marido, pero cuando se restauró la obra, al desmontar las piezas, se encontró en la cabeza del Cristo un documento que os voy a leer porque es corto y es bastante demostrativo, ¿no? Un documento de la época, dice: se acaba esta hechura anno de 1684, as en el mes de junio, en 27 días, reinando Carlos II en España, ¿sí? Y en Francia, Luis XIII. Bueno, esto es un error, pero porque ya era Luis XIV. 2 meses después de haber muerto el arzobispo de Sevilla, don Ambrosio Ignacio Espínola y Guzmán. Y aquí viene lo importante. Hizo esta hechura con sus manos la insigne artífice doña Luisa Roldán en compañía de su esposo Luis Antonio de los Arcos. O sea, ya el documento nos da a entender de que la autora es ella, que él le ayuda, pero que la autora de la obra, bueno, luego sí, en los cuales piden a todos los que supieren tal, sufragios para... Pero claramente nos da a entender que la obra es realizada por ella. Digo porque, claro, es que es muy importante llegar a... Entonces, bueno, la confirmación de la autoría de esta obra nos ha servido para
ver la autoría de otras obras que veremos más adelante. En 1687, 3 años después, tallan el matrimonio, porque sigue documentado y sigue firmado los recibos por don Luis, el San Servando y el San Germán de la Catedral de Cádiz, que son estas dos esculturas preciosísimas que os enseño en la imagen. Estas esculturas se restauraron y se volvieron a policromar en 1756 por Francisco Mórtola. O sea, la policromía que veis, que es más dieciochesca. Os digo esto porque en estas esculturas la policromía es más decorativista y en general la policromía que utiliza Luisa, que utiliza durante toda su vida, es bastante naturalista. Entonces, también estas esculturas en el interior se encontró un documento que acreditaba de nuevo la autoría. O sea que se ve que a pesar de que los contratos los firma el marido, en algún momento ella debe de tener algún interés de dejar alguna constancia documental y la única que puede hacer es meter un papelito dentro de las esculturas. En fin, sin comentarios. Esto circunscribe un poco las obras hay algunas obras más en Cádiz, pero no me voy a extender porque puede ser un poco, tampoco el tiempo nos permite. Pero entonces pasamos al periodo madrileño. Es cuando ya hay un poco, como digamos, la eclosión más personal de la artista, ya veremos luego por qué. La pareja se traslada a Madrid en 1688, siguiendo probablemente la indicación del mecenas Cristóbal D'Ontañón, que nos comenta Palomino en su reseña biográfica en Las Vidas. Esto no tiene ningún soporte documental, puesto que no se ha encontrado ningún documento que lo acredite, pero debe haber algún hecho que hace que Luisa y Luis Antonio se trasladen a Madrid y puede ser efectivamente un tema de patrocinio, ¿no? La primera noticia que tenemos en Madrid, es una noticia meramente familiar, es el bautismo de su hija María Bernarda en 1689. Ellos ya tenían varios niños, algunos de ellos habían fallecido en el pasado, pero bueno, nos circunscribimos a este hecho a nivel familiar, que no viene al caso porque estamos estudiando a Luisa como una escultora, el hecho porque nos la sitúa en Madrid entonces en 1689. Noticias documentales, ya en Madrid sí encontramos más noticias documentales sobre Luisa, porque la documentación hallada en el archivo real, en el archivo de Palacio, sobre todo en los expedientes referentes a Carlos II y Felipe V, de Borbón, el primer rey Borbón, y sus respectivas esposas. Hay noticias entre 1692 y 1704 sobre recibos y encargos a Luisa Roldán. Aparte de la Casa Real, hay alguna documentación con otras de relación contractual con algunas otras casas aristocráticas, fundamentalmente la Casa Ducal del Infantado. En el archivo de Simancas, en el archivo general de Simancas, se han encontrado documentos de la Casa de Infantado, recibos fechados en estos años de una Virgen de la Leche, un exeomo y un nacimiento de 149 figuras que hacen el matrimonio para el Duque del Infantado. En Madrid, aparte de esculturas sobre madera policromada, es cuando empieza a trabajar con la técnica y el estilo que la hará más característico y más individual de la artista, que es el trabajar en grupos o figuras de barro policromado. Debe haber varias razones para el cambio de técnica y el cambio de soporte.
me imagino que, por un lado, en Madrid no hay tanta comitencia de grupos escultóricos, o sea, toda la tradición, y además es algo que es del conocimiento común, es que en Sevilla hay una cantidad enorme de pasos y de grupos escultóricos utilizados en Semana Santa, cosa que en Madrid prácticamente no lo hay. Incluso los que hay ahora actualmente en Madrid son grupos del siglo XX hechos por cofradías imitando las sevillanas. Entonces, en Madrid, claro, no hay tanta demanda de este tipo de obra de madera policromada y que además tenían un altísimo costo económico, porque para hacer un grupo de estos necesita tener una serie de oficiales, doradores, cosa que Luisa en un momento dado deben pensar en matrimonio, pues que les viene mejor cambiar de dirección profesional. Entonces, también en Madrid, en la corte, hay una serie de clientela que encarga obras para uso devocional privado, tanto aristocrático como de instituciones como conventos de monjas o conventos de clausura. Para estas obras de barro no necesitaría oficiales ni ayudas externas, con lo cual ella podría realizar simplemente las obras con un costo económico inferior. A pesar de todo, ella hace algunas grandes obras de madera policromada que se sitúan en sitios públicos y que le dan gran fama a nivel social. La primera, que os la enseño aquí, es el gran San Miguel Arcángel, que está en el Escorial, que el propio Palomino lo pondera y habla muy elogiosamente de él, que está firmado y está fechado en 1691. Aquí Luisa y Luis Antonio aunan la tradición sevillana con los nuevos aires barrocos que hay en la corte en Madrid. En la corte se podían ver obras de muy diversa índole y obras de procedencia italiana básicamente, y había una gran apreciación por obras napolitanas de escultores como Lorenzo Vaccaro, y en este caso esta obra tiene una influencia muy clara de Lorenzo Vaccaro, pero siempre con este aire muy característico de ella, de gran movimiento, de unos paños fluidos, rostros muy bellos. Y es una obra, esta es una obra de pues una escultura muy grande que le dio gran fama. De esta época, otra obra de talla policromada en madera es un monumental San Ginés de la Jara que está actualmente en el Getty Museum de Malibú. Esta obra es de una calidad extraordinaria, la figura es un poquito inferior al tamaño natural porque debe tener 1,50 m, y el estofado, o sea, el contraste entre el elemento muy naturalista de la cara y las manos y los pies del santo, con una gran expresión facial, y la decoración exquisita y sofisticadísima del hábito, que tiene todos estos estofados, la hacen una obra muy característica. Esta obra no se sabe su origen, apareció en el mercado internacional y fue adquirida no hace muchos años por el Getty Museum. Está firmada y fechada, esta ya por ella nada más. Luisa Roldán, escultora de cámara, anno 1690. La fecha no sé. Aquí lo que vemos es la inscripción que nos especifica el nombre del santo. Pero esta obra ya está firmada por ella. Los grupos de terracota, policromada, aquí ya pasamos a la terracota, debieron de tener un gran éxito porque es su mayor producción artística. Se conocen aproximadamente 30 ejemplares en museos y colecciones españolas y extranjeras.
Las iconografías más populares, Luisa es una gran inventora de prototipos iconográficos. Ella lo que hace es inventar prototipos y luego versionarlos con ligeras diferencias entre unos y otros, porque deben tener mucho éxito y la gente le va a encargar, mire, quiero que me haga esto o que me haga lo otro, y porque además ella, desde el punto de vista iconográfico, tiene un nivel altísimo de sofisticación. Aquí os pongo como ejemplo el Éxtasis de la Magdalena, que el grupo de terracota, que será aproximadamente de 3 palmos de largos. Esta es la obra que a mí siempre me había fascinado, que está en la Hispanic Society of America de Nueva York. Es una obra extraordinaria, de un refinamiento y de una sofisticación, vamos, que no encuentras en muy pocos artistas españoles de la época, encuentras este nivel de refinamiento, sofisticación y delicadeza. Y por otro lado, de complejidad iconográfica. El prototipo de esta obra es la obra realizada en 1681 por la Roldana para el retablo mayor de la capilla del Orfanato de Cádiz, la Casa de Expósitos de Santa María Magdalena. Esta obra, os enseño una imagen bastante mala en blanco y negro, a la derecha, es el prototipo. O sea, ella en 1681 hace esta obra en Cádiz y luego, una década y media después, empieza a hacer estos grupos de pequeño tamaño. La obra de Cádiz es de tamaño natural y es en policromía, en madera policromada. Desafortunadamente, esta obra se destruyó en un incendio en 1947. Pero la obra de terracota, yo no sé si podemos ver algún detalle. La obra de terracota, veis la exquisitez de la expresión del ángel, uno de los 2 ángeles que están sujetando a la Magdalena. La iconografía de la Magdalena es una iconografía bastante curiosa. La Magdalena, como sabéis, después de la Pasión, se va en barca, llega hasta Francia, hasta Saint-Baume, que está al lado de Marsella, y se encierra en una cueva a hacer penitencia. Entonces la leyenda dorada dice que, aunque ella hacía penitencia, todos los días venían unos ángeles que la agarraban por las buenas y en volandas la subían al cielo. Y, en fin, es un elemento iconográfico que es bastante desarrollado y bastante representado en el barroco, que es la traslación de la Magdalena. Entonces, la traslación de la Magdalena es un caso iconográfico muy prototípico del arrepentimiento y de la penitencia y del premio del alimento divino diario. O sea, ya ayunaba y hacía penitencia diariamente y diariamente era trasladada al cielo. Y, bueno, la iconografía es bastante compleja. Aquí está la santa desfallecida, evidentemente por las penurias en las que vive, y en el grupo, en la parte de abajo, no sé si se aprecian, pero hay una serie de elementos fascinantes en cuanto a la iconografía. El suelo de tierra alude a la cueva de Saint-Baume, donde ella vivía, la calavera y el libro y el pomo de ungüento. El pomo de ungüento alude a su vida pasada, como no se sabe bien si cortesana o por lo menos una vida pública. Y bueno, hay una serie de elementos, como es la serpiente, hay una serpiente junto a un lagarto en la parte de abajo, que representan el juego infernal y el alma que busca la luz del conocimiento de Dios. La serpiente es el fuego infernal y el lagarto representa, porque el lagarto sabéis que busca el sol tradicionalmente, entonces es una alusión a la búsqueda del alma, a la luz divina. Hay un búho, el búho solitario hace alusión a la vida eremítica, hay unos lirios que son símbolos de pureza que se contraponen a 2 conejitos, que dices qué monos, pero los conejitos son símbolos de la lujuria. Sabéis que el conejo es un animal muy fecundo, ¿no? Entonces
muy impresionante la complejidad iconográfica de este grupo tan pequeño. O sea, en un grupito de 4 palmos tenemos una complejidad extraordinaria. Este es uno de sus... De ellos hay varias versiones. Han aparecido incluso recientemente alguno nuevo. Luego tenemos otro tema iconográfico que es la Virgen con el Niño. Hay muchos grupos que se refieren a la vida de la Virgen, ¿no? Entonces, en este caso, esta es una obra inédita que también nosotros descubrimos en una colección en Málaga hace un par de años, preciosísima, esta Virgen de la Leche. Y bueno, aquí tenemos esta Virgen, luego veremos, tiene bastante inspiración en obra de Murillo. O sea, ella busca siempre referencias iconográficas o bases de influencia de los artistas más modernos, más en la vanguardia en ese momento, ¿no? Aquí tenemos otro grupo. Ella hace también grupos tipo Sacra Conversazione, ¿no? Que es este concepto italiano de colocar a la Virgen con el niño en el centro, con varias figuras, flancalo. Entonces, ella hace pequeñas sacras conversaciones, como es este caso, que es un descanso a la huida de Egipto. Aquí tenemos 2 grupos preciosísimos que están en el Museo de Guadalajara, que son San Joaquín y Santa Ana con la Virgen Niña, son iconográficamente paralelos. Y luego es otro grupo que son los primeros pasos de Jesús. Ella tiene, como si dijéramos, vamos a pasar aquí, esta es una de las últimas obras que han aparecido, es una obra inédita, ha sido adquirida, porque esta obra por lo visto apareció en Francia hace un tiempo, y ha sido adquirida recientemente por el Metropolitan Museum de Nueva York, y es una obra extraordinaria, es el entierro de Cristo. Esta es la imagen general, os voy a enseñar algunos detalles. Ella tiene un tratamiento del barro muy orgánico. Es impresionante cómo trata de una manera tan orgánica el barro en todo lo que es los pliegues, las cabelleras, los atuendos, los cuerpos, si veis el cuerpo de Cristo, y luego un tratamiento de la policromía enormemente naturalista. Huye un poco de la tradición clásica española, del estofado muy complicado. Ella retoma un poco el naturalismo que empezó Alonso Cano, pero que Alonso Cano, en cierto sentido, en un momento dado, es un unicum de la policromía naturalista, y ella sigue un poco en esta estela. O sea, es una mujer que conoce la vanguardia y conoce lo más moderno y trabaja en este ámbito. ¿Veis? Aquí tenemos algunos elementos más de este grupo maravilloso del entierro de Cristo. ¿Veis? El patetismo pero un patetismo un poco más sentimental, más dulce, ¿no? O sea, tenéis que tener en cuenta que esto está hecho en el siglo XVII, ¿no? Entonces, veis la delicadeza con la que la Magdalena está besando la herida del Cristo. Aquí tenemos otro grupo de los tipos Sacra Conversazione, siempre de la década de los 1690, un matrimonio místico de Santa Catarina. Este es el otro grupo maravilloso que está en la Hispanic. Este está firmado en la rueda, no sé si se aprecia, pone Doña Luisa Roldán es. O sea, está claro que ella ya en este momento avanzado de su carrera profesional y además debe ser, porque como son obras que se circunscriben al mundo privado de la casa, o sea, del mundo donde, como sabemos, se circunscribe al mundo femenino,
o bien de las viviendas aristocráticas o bien de los conventos de monja, ella ya claramente puede firmar las obras. Entonces, bueno, esta obra, que es maravillosa y está preciosísima también con estos ángeles, este niño tan tierno, aquí os la contrapongo con una obra maravillosa de Murillo que es terminada porque Murillo no llegó a acabarla, pero en fin, es su última obra, que es el gran lienzo altar del matrimonio místico de Santa Catalina de los capuchinos de Cádiz. Entonces veis un poco el tipo de composición, colocando la manera en que se colocan los ángeles. Aquí ha contrapuesto a la Santa Catalina en la situación contraria, pero respira el mismo espíritu estilista, el mismo concepto estético. Aquí tenemos otra comparativa. El grupo que veis a la derecha está en el convento de la Encarnación de Madrid. Yo lo que os aconsejo es que para que veáis un poco el ambiente, si tenéis ocasión, que vayáis a visitar algunos de los maravillosos conventos. Hay algunos otros conventos de clausura que se pueden visitar en Madrid, pero de hecho los dos maravillosos de Patrimonio Nacional, que son las Descalzas y la Encarnación, donde se encuentran algunas de estas obras. Veis obras de Vaccaro, veis cosas, como se llama, pequeña escultura de pequeño formato, que se circunscribía mucho al mundo femenino y al mundo del ámbito de la mujer en esta época. Y se entiende un poco, se puede entender bien la psicología, ¿no? Este grupo de la derecha está en la Encarnación, en el monasterio, el maravilloso monasterio de la Encarnación, y aquí os coloco también otra obra de Murillo. Una obra de Murillo que está en el Museo del Prado, La adoración de los pastores, que está en este ámbito que os comentaba antes del pietismo religioso y naturalista por el cual Murillo se hizo tan famoso, y que ella es como la versión escultórica en pequeño formato de este concepto, que en su momento, ahora os puede parecer convencional e incluso ñoño, pero en su momento era de gran modernidad. Vamos a pasar. Aquí hay otro caso de una terracota de la Virgen con el Niño y San Juanito. Curiosamente, la obra de Luisa Roldán la encontramos también, tiene gran demanda y gran interés por parte de museos norteamericanos y algunos museos europeos. En Estados Unidos ha habido mucho interés en ella, aparte coyunturalmente ahora en este momento por razones que bien conocéis, pero en el pasado también ha habido, porque claro, es uno de los casos de mujeres que ya Palomino identifica como grandes artistas y que, en fin, en este caso, por ejemplo, este grupo está en una colección en Meadow, en Rochester, y está depositada en Chicago en un museo. Se puede visitar el Loyola University Museum en Chicago. Se relaciona con esta obra, veis clarísimamente en la posición de la Virgen, el Niño, el San Juanito, de Murillo. El cuadro de Murillo es un cuadro que está en Pollock House, en la colección Stirling, en Escocia, que está por favor, está en Glasgow. Aquí tenemos otro caso, por ejemplo, de una escultura que está en el Meadows Museum de Dallas, y a la izquierda la obra de Murillo, que es un cuadro que está en una institución que es Brook Hall en Rochester, en Michigan. También el tema de los exeomos. O sea, con esto lo que os hago, que os situéis de que ella es una gran artista contemporánea y en la vanguardia. En el centro tenemos una obra maravillosa que
está en una iglesia en Córdoba, está en la obra de Cádiz nos ha servido, ha servido a la crítica para catalogar esta obra que no estaba documentada como obra de la Roldana. Está en una iglesia en Córdoba y está claramente inspirada. Aquí tenéis a la izquierda el maravillosísimo Ecce-Homo de Murillo, que procedía de la colección Cook, la gran colección Cook, que era una de las colecciones más importantes en Inglaterra a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que afortunadamente ahora en este momento está en una colección española, porque salió al mercado hace unos años, y a la derecha un Ecce-Homo también de Valdés Leal. Son los dos artistas contemporáneos en los cuales ella se inspira. Del periodo madrileño también es el reciente. Veis que ella periódicamente vuelve a hacer escultura sobre madera, entre otras cosas. Yo creo que para mantener, primero por demanda de comitencia, y luego me imagino porque estar todavía, porque claro, sus barros se circunscribían al ámbito privado, con lo cual, y estas esculturas están en sitios públicos. Entonces, estas dos grandes obras que se pueden visitar, el Cristo de la izquierda es una obra que ha sido catalogada como tal en 2010, o sea, hace muy poco tiempo, muy recientemente. El Cristo está en la iglesia de San Marcos en León. Y el historiador que la ha localizado, estudiando un poco un mayor desarrollo del estilo en una forma más avanzada, pero que sigue teniendo que ver con los prototipos de Córdoba y sobre todo de Cádiz, la ha adscrito a la Roldana. La otra obra, que vemos una imagen parcial a la derecha, es el famosísimo Cristo de Sisante, el Nazareno de Sisante. Este Nazareno es el que, cuando os he leído el texto de Palomino, es el último que he mencionado. Fue una obra que le dio grandísima fama. Es lo que se llama una imagen de candelero, es decir, una imagen de vestir en la cual la cabeza, las manos y los pies son de talla y el resto es como una figura de alambre y tela que es para vestir, ¿no? Y esta imagen le dio muchísima fama por su pietismo. Esta obra, aunque en este momento está en Sisante, que se puede visitar porque está depositada en la iglesia de las Hermanas Nazarenas de Sisante, que es una población de la provincia de Cuenca, pero esta obra le dio gran fama porque estaba en una iglesia en Alcalá de Henares en la época. Esta imagen está fechada entre 1701 y 1705. Es los documentos que existen sobre ella. El 10 de enero de 1706 es nombrada académica de mérito por la Academia di San Luca de Roma, que es la academia de Bellas Artes más importante que había en el pasado, prácticamente hasta el siglo XVIII. En el siglo XVII, la famosísima Academia de San Luca. Ella, en un momento dado, me imagino que con algún contacto en la Ciudad Eterna, manda un regalo para la Academia, que es un pequeño relieve con una Virgen de la Leche. Esta obra fue enormemente ponderada porque el documento que la declara académica es un documento muy bonito que está en el archivo histórico de Roma, en el apartado de la Academia Nazionale di San Luca, en el que dice: Donna Aloisa de los Arcos da Madrid Castigliana, la quale, avendo dato in dono una Madonna di rilievo di Cretacotta, fatta di sua mano, colorita, con putti e Nostro Signore. O sea, claramente, esta obra
no se sabe su paradero actual, por el momento ha desaparecido, pero os enseño esta otra, que está en una colección privada española, que debe ser muy similar. Repito, ella es una gran creadora de motivos iconográficos, con lo cual, cuando un modelo suyo tenía mucho éxito, hay siempre repeticiones. De esta se conoce otra versión que está en la Catedral de Santiago de Compostela. La vida de Luisa fue muy azarosa, una vida muy azarosa y siempre con avatares del destino algunos de una intensidad. Fijaros, el hecho es que a ella la nombran académica de mérito el 10 de enero de 1706, el día en que falleció. O sea, ella nunca llegó a saber que había sido nombrada académica de San Luca. O sea, está documentado porque, en fin, es un documento que fallece el mismo día. Entonces, nos damos cuenta de, en fin, ahora os quería enseñar la obra que tenemos ahora en la galería, es preciosísima, que fue una de las razones por las cuales esta obra es una obra inédita que hemos descubierto, y que cuando Leticia me planteó el tema de la exposición, dije, bueno, es que la coyuntura es perfecta, ¿no? Porque es una obra preciosísima, de una calidad impecable de conservación. Aquí veis algunos detalles. La veis en estado sucio porque la obra no se ha tocado por lo menos en 200 años, tiene toda su pátina. Y bueno, es una obra que tenemos desde el verano, o sea que es que... Y se relaciona también con el cuadro este de Murillo que os he enseñado. Perdonad este torbellino de imágenes, pero se relaciona con esta y con el Murillo, con este Murillo. Entonces, bueno, paso un poco como colofón a hablar un poco de el tema de la mujer como artistas en el siglo XVII. Parece que, bueno, ¿no había mujeres artistas? Pues sí, las había y muchas. Lo que pasa es que esto es algo que se ha ido investigando recientemente, porque tanto Luisa Roldán como el resto de las mujeres que se dedicaron profesionalmente al arte durante este periodo, es decir, durante el siglo XVII, el siglo XVIII, prácticamente hasta el siglo XIX, hasta el auge de las academias y de la incursión de la mujer en el ámbito académico, tenían en común un requisito imprescindible, exceptuando un caso como el de Sofonisba Anguissola, que ayer se ha inaugurado con gran éxito de público. Vamos, yo nunca he visto una muchedumbre de este tamaño en la entrada del Museo del Prado, ni con Fra Angelico, francamente, de una cola que llegaba hasta la Academia para la inauguración de la exposición de Sofonisba en el Prado. Sofonisba es un unicum porque no era hija de artista, ¿no? Pero en esta época, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, todas tenían un requisito imprescindible, que era el oficio familiar en el que nacieron. El patriarca era siempre el artista, que tenía un taller, y así las mujeres podían estudiar y desarrollar su arte en este ámbito, que era el taller doméstico, que era como una extensión del ámbito familiar o del espacio familiar. Como ellas no podían realizar, como he comentado antes, los exámenes de los distintos grados, es decir, el aprendiz, oficial y maestro, eran en estos talleres familiares donde aprendían y trabajaban. Y en algunos casos, como el de Luisa, prácticamente superando a nivel de calidad incluso a su propio padre y intentando
ser conservadas, porque el padre intenta que no se le escapen sus hijas del taller, porque ve que, claro, que la calidad que desarrollaban ellas, ¿no? Entonces, era este ámbito donde se desarrollaba la actividad profesional, ¿no? Entonces, como es lógico, ellas tenían carencias en la formación. Es decir, no podían copiar desnudo. Una de las disciplinas que había en los gremios, en los talleres, era el copiar desnudo, ¿no? Utilizar modelos reales para estudiar el cuerpo humano. Pues, en general, las mujeres suplían esta carencia con utilizando grabados como modelos. Ya que no podían tener un modelo real, se utilizaban grabados. Muchas de las hijas de artistas reputados colaboraron y trabajaron con sus padres y familiares, mimetizándose en la mayoría de los casos con las producciones de dichos talleres. Solamente casos como el de Luisa, que es un caso muy paradigmático porque se ve que ella tiene una personalidad muy fuerte y que además en un momento dado ella le interesa investigar nuevas corrientes iconográficas y enseguida destaca de las obras paternas. Pero existen otros casos, por ejemplo, Isabel Sánchez Cuello, la hija de Alonso Sánchez Cuello, el gran retratista de la corte de Felipe II, se sabe que hizo miniaturas en el taller paterno. Hasta que se casa, sale del entorno paterno y automáticamente deja de realizar toda actividad artística por el hecho de casarse. También tenemos los casos que se han investigado recientemente también de las hijas de Juan de Juanes, de Juan Vicente Macip, Margarita y Dorotea Macip. Ellas trabajan en el taller familiar, incluso después de muerto el maestro, incluso después de muerto su padre, Juan de Juanes. El taller es heredado por su hijo, Vicente Juan Gómez, y ellas siguen trabajando y está documentado que trabajan en el taller. Tenemos el caso de María Concepción Valdés, que es la hija de Juan Valdés Leal. Os he enseñado antes un exiomo de Valdés Leal. Y ya más avanzado en la época de transición, digo la época de transición porque Luisa Roldán también toca el principio del siglo XVIII, aunque de perfil casi, porque muere en 1706, el caso de las hijas del miniaturista Francisco Antonio Meléndez, el tío del famoso bodegonista, Clara y Ana Meléndez. Ellas trabajan y hacen cartones para bordados y colaboran con su padre, que era el miniaturista de los libros de coro del Palacio Real, digamos, de la Capilla Real. También tenemos el caso de Inés Salcillo, la hermana de Francisco Salcillo. Francisco Salcillo en Murcia acomete, es uno de los lugares donde hay también una iconografía muy importante de pasos de Semana Santa, que son grandes encargos. Inés Salcillo se sabe que trabaja con su hermano Francisco. Pasamos ahora a otro caso de una artista que está bastante estudiada. Aquí sí está bastante estudiada porque por avatares del destino ella emprendió una carrera individual, que es el caso de Josefa de Ayala. Josefa de Ayala es una artista que en Portugal le llaman Josefa de Óbidos o Josefa de Óbidos. Josefa de Ayala ella nace en el momento en que Portugal formaba parte de uno de los reinos de la corona española. Sabéis que Portugal, como desaparece la línea con el desastre de Alcázarquivir y la desaparición del rey don Sebastián, revierte la corona en España, puesto que los austrias españoles eran descendientes directos tanto por Carlos V como por la primera mujer de Felipe II de la corona portuguesa, ¿no? Entonces, Josefa de Ayala es hija de Baltasar Gómez Figueira y de Catalina de Ayala. Nace en Sevilla en 1630
y debía tener relación familiar con el pintor Bernabé de Ayala. Bernabé de Ayala es un discípulo de Zurbarán que debió tener bastante éxito porque es de los discípulos más reputados del insigne pintor extremeño andaluz. Y en el taller de Bernabé de Ayala debió de aprender el oficio Josefa. De hecho, está apadrinada por Francisco Herrera, o sea que se ve que indudablemente ella nace dentro de este ámbito, ¿no? Curiosamente, Josefa de Ayala no se casó, nunca no se casó. Entonces, así puede continuar trabajando como artista. Y para ello se traslada no a una ciudad de gran importancia, como puede ser Lisboa, una capital, que podías plantear problemas de tipo social, y se traslada a una pequeña población que es Óbidos, que es una ciudad pequeña, y así puede continuar con su trabajo profesional. Y está documentado que para no dañar su reputación no tenía apenas relación contractual o comercial con hombres y que prácticamente su clientela estaba compuesta por mujeres. O sea que veis que el tema del decoro y el tema de la fama y el tema de la tenía una importancia fundamental, y entonces ella busca un subterfugio de que en general su clientela, esto es algo que se conoce documentalmente, ¿no? Aquí tenemos un caso muy claro de cómo suple sus carencias. Yo, por ejemplo, aquí os enseño, para que veáis la relación estilística con Luisa Roldán, en el tema de como puente de unión entre una artista y otra, aunque de estilo son totalmente distintas. Aquí tenéis el Éxtasis de la Magdalena de Luisa Roldán, y aquí una obra sobre cobre de pequeño formato de la Josefa de Óbidos. Ella, vine a colofón la Josefa de Óbidos para que veáis un poco también otro caso de un artista del siglo XVII en el ámbito hispano, y además Josefa de Óbidos, ella usaba muchísimo el tema del grabado. Aquí os enseño otra obra de Josefa de Óbidos, que es el Matrimonio místico de Santa Catalina, cuya fuente probablemente es este grabado según modelo de Tiziano, que le puede servir a ella para componer una composición compleja con varias figuras sin tener que haber estudiado ni desnudo ni modelo del natural. Ella también, su clientela se circunscribió probablemente al ámbito doméstico y al tema conventual. Otro de los elementos en los cuales ella destacó fue el tema del bodegón. Ella llegó a ser la gran bodegonista portuguesa del siglo XVII. Su padre ya pintaba bodegón, pero ella hace un ayornamiento, una vuelta de tuerca en cuanto a bodegones más modernos y con un énfasis muy claro en elementos del mundo femenino, como son elementos de costura, objetos que circunscriben al mundo del estrado. ¿Veis? Aquí enseño dos bodegones preciosísimos, la firma caligráfica preciosa de ella y otro bodegón en el cual veis pues, toda una serie de dulces. Y bueno, espero que con esto pues, haya servido un poco para dar un poco de luz. Repito, las artistas tenían que buscar subterfugios, primero para el aprendizaje y para el desarrollo de su carrera profesional. Y bueno, en fin, yo os aconsejo que cuando podáis, pues si podéis acercaros a ver a uno de estos conventos de clausura. En Madrid, donde todavía se puede apreciar mucho el tema de esta vida intimista, ¿no?, del mundo de la mujer en ese momento en España.
y bueno, y que tengáis una idea aproximada de la maravilla de la obra de Luisa Roldán. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Josechu. Muchas gracias, Josechu. Has aportado, yo creo que muchísima luz sobre Luisa la Roldana. Y bueno, ya es un poquito tarde. Yo no sé, siempre hacemos, si hay una o dos preguntas, si quieren aprovechar. Se nos ha hecho sacado un poquito justo. Pero bueno, si no hay esas preguntas, no sé si hay alguna pregunta, creo que no. Bueno, pues entonces finalizamos con este aplauso. Muchas gracias, Gracias. Josechu. Gracias a...